Bienvenidos a Diaconía, el programa de Cáritas en el canal diocesano de Toledo. Hoy en un programa especial porque, como nos comentaba Mónica Moreno hace 2 programas, estamos de celebración, estamos en el día en el que Cáritas ha celebrado la Asamblea Diocesana, que es un órgano consultivo y que en esta ocasión ha tenido como ejes el voluntariado y el balance de los 2 años del actual equipo directivo, con el cual contamos en este programa para conocer un poco más y avanzar un poco más en el conocimiento de nuestra Cáritas diocesana. Saludamos a don José Luis Martín, delegado episcopal de Cáritas. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien. Mónica Moreno, secretaria general. ¿Qué tal, Balbi? Y José Luis González Montañés, actual director de Cáritas diocesana de Toledo. A él queremos dirigir la primera pregunta de este espacio. ¿Por qué Cáritas celebra una asamblea? ¿Qué función tiene la Asamblea Diocesana de Cáritas? Bueno, como señalan nuestros estatutos, efectivamente la Asamblea Diocesana es un órgano de consultivo y de colaboración. Pero yo quisiera añadir o destacar un aspecto que a nosotros nos parece fundamental, ¿no? Y que nos parece que emana directamente de la entidad de Cáritas, ¿no? Cáritas es la Iglesia y como tal acoge a todo aquel, ¿no? a todo cristiano, y tiene cabida a todas las sensibilidades que tiene el cuerpo de la Iglesia. No es un carisma específico que el Espíritu Santo ofrece a ciertas personas para hacer un trabajo concreto o vivir una vida específica, ¿no? Sino que acoge a todos con todas las sensibilidades. Por eso la Asamblea se convierte en un instrumento de comunión, que para nosotros es importante, ¿no? En el que se unen todas estas sensibilidades, de manera que caminamos en un mismo camino, remamos todos a la misma dirección y siempre bajo el amparo, bajo la coordinación, bajo la mirada y sobre todo bajo la bendición de nuestro obispo. ¿Qué función tiene la Asamblea? Hemos visto por qué y qué función tiene, qué frutos da una Asamblea, en qué se concreta todo el trabajo de una Asamblea. Bueno, lo queremos concretar en cuestiones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, el que se va a aprobar un protocolo para que el voluntariado se sienta más cómodo, para que el voluntariado pueda opinar o pueda sentirse más acompañado, que eso es importante, y en eso se ha centrado, digamos, en esta asamblea, ¿no? En ver como voluntariado cómo se siente, cómo necesita ser acompañado y qué necesita por parte del equipo directivo que tengamos que poner en marcha para que todas estas actitudes y todas estas cuestiones y mecanismos se puedan poner en funcionamiento para este fin. Estupendo. Mónica, ¿cuál es el programa de actividades? Hemos hablado del acompañamiento, de que este fruto que quiere ser un mayor acompañamio a los voluntarios. ¿Qué actividades están previstas? Pues el programa consta de varias actividades. En primer lugar, hay una oración inicial presidida por don Francisco. También el saludo del director del Museo del Ejército, que es donde se realiza la asamblea, y luego el equipo directivo hace balance de estos 2 años, 2 cursos al frente de Cáritas Diocesana de Toledo, cada uno desde nuestro ámbito y de nuestra misión. Y después del descanso habrá la ponencia de José Luis Graus, que es el responsable de voluntariado de Cáritas Española. José Luis va a reflexionar sobre el voluntariado de Cáritas, sobre un voluntariado que se enfrenta a un nuevo tiempo, una nueva sociedad, unas nuevas pobrezas, siempre desde el punto de vista de la fe y de cómo podemos atraer a más personas. Y posteriormente será el turno de los asambleístas e invitados que estén en la asamblea, y habrá una dinámica especial en la que todas las personas que estén en los grupos van a participar y van a manifestarse. Y de ahí, como dice el director,
pues salió un protocolo, una declaración final que establecerá el trabajo a seguir en el ámbito del voluntariado en los próximos años. Entendemos, por tanto, que el tema central será este, ¿verdad? El de esta figura tan importante en Cáritas, que es el voluntario. El voluntariado. Cáritas es en la Iglesia haciendo caridad, como repetimos en muchas ocasiones aquí en Diaconía, y es una entidad de voluntarios, con voluntarios y para voluntarios. Forma parte del ADN de nuestra entidad, de Cáritas. Y tanto a nivel confederal como a nivel regional, también los obispos, lo anunció don Francisco aquí la semana pasada, han escrito una carta que se presentará con motivo del Día Internacional del Voluntariado, los obispos de la provincia eclesiástica, animando y reflexionando sobre el voluntariado. Pues la Asamblea de Cáritas Diocesana de Toledo se centrará en el voluntariado, por lo que he comentado, porque son nuevos tiempos, hay nuevas pobrezas, nuevas realidades, tenemos que adaptarnos. Cáritas se ha adaptado para poder ofrecer y dar una respuesta más ágil y eficaz, y el voluntario de Cáritas también tiene que formarse. Tenemos que conseguir atraer, don Francisco insistió también la semana pasada mucho en los jóvenes, cómo ser llamativos, cómo atraer el voluntariado joven. Por eso centramos la asamblea en el voluntariado. Don José Luis, hablamos del voluntariado y de la importancia de esta figura para Cáritas, y es verdad que el voluntariado se articula pues alrededor de los proyectos, los programas, pero sobre todo de las Cáritas parroquiales. Don Francisco, nuestro arzobispo, en el programa de la semana pasada hablaba de la importancia de las Cáritas parroquiales y de que el deseo de que cada parroquia tuviera su Cáritas. ¿Qué número de Cáritas parroquiales tenemos en la actualidad en nuestra archidiócesis? ¿Hay Cáritas en cada parroquia? Bien, no, tenemos un estudio realizado y protocolizado, entonces podemos conocer dónde tiene realidad como tal, como Cáritas, que atiende y que se puede decir que es una Cáritas parroquial. Entonces no lo hay en todas, ¿no? Sí, siempre ha sido un deseo y un proyecto de los arzobispos, como también de todas las directivas de Cáritas, el intentar y promover que hubiera Cáritas en todas las parroquias, porque la Iglesia haciendo caridad no puede decir que unos sitios lo haga y otros no, y si no hay Cáritas parroquiales, pues pueden haber un trabajo espontáneo o provisional de atención a los más pobres, pero no la caridad organizada, que es la Iglesia como tal, haciendo caridad, pues tal como está constituida la Iglesia diocesana, pues como diócesis, como parroquias y como comunidades dentro de la vida parroquial. Tendremos unas 137 Cáritas parroquiales y 2 interparroquiales en la ciudad de Talavera y en el pueblo de Seseña, que también tienen 3 parroquias que forman conjunto. ¿Hay algún proyecto de alguna otra Cáritas que intente hacer algo así inter o arciprestal? Pero en principio son estos 2 los lugares. Por lo tanto, estamos hablando de 274 parroquias, por lo tanto falta todavía un grupito importante. Es verdad que hay poblaciones muy pequeñas que a lo mejor constituirse como tal se les hace muy difícil el tener algo así creado y formado como la propia Cáritas parroquial, ¿no? Pero tampoco lo tiene que ser tanto, ¿no? Porque lo que tiene que haber en cada lugar es lo mismo que hay personas que se dedican un poco más responsablemente a dar la catequesis a los niños, o que colaboran en la liturgia de la parroquia o en el coro parroquial, dentro de lo que es el conjunto de lo que es la liturgia, ¿no? En el tema de la evangelización, pues promoviendo a lo mejor pues algunos grupos o encuentros de formación de grupos, pues tiene que haber también un proyecto organizado y deseo de atención de la Cáritas, ¿no? De la caridad. Y por lo tanto es tener algunas personas que dediquen su vida, sus servicios, sus cualidades, pues a atender a los más pobres, ¿no? Entonces por eso nuestro propósito también y nuestro deseo sería intentar que aumentara ese número, que no disminuyeran, sino que aumentaran, y que ojalá llegáramos, que no lo vamos a lograr tal vez nosotros en nuestra primera etapa, pero por lo menos intentarlo, que llegáramos a que estuvieran en la mayoría de las parroquias de la diócesis. Eso es. José Luis, se cumplen ahora 2 años de vuestro nombramiento, del nombramiento de parte del equipo directivo. Don José Luis
llegó después. ¿Qué líneas ha marcado en estos 2 años como director? ¿Cómo está nuestra Cáritas? Bueno, las líneas, tú ya me has oído hablar muchas veces de las líneas, ¿no? Yo soy muy repetitivo en esto, ¿no? Para mí las líneas estratégicas de Cáritas es el artículo 1 de nuestros estatutos, ¿no? Que es promover la caridad y fomentar la comunidad cristiana de bienes, ¿no? Me parece, y además muchas veces me he atrevido a decirlo con mucho miedo, ¿no? de que antes de ser muy buenos agentes sociocaritativos, creo que tenemos que ser primero buenos cristianos y buenos santos. O sea, vivir la vida interior de tal modo que el Señor viva en nosotros para que podamos después ejercer la caridad como Él quiere, ¿no? De tal modo que yo pienso que la caridad debe ser afectiva y efectiva, pero primero de ser afectiva, me debe de afectar a todo mi ser, ¿no? a todo mi persona, ¿no? Para que pueda ser después efectiva. Y también me parece, y no quería dejar la ocasión, porque otro punto también muy importante para nosotros es lo que nos distingue de toda entidad, de cualquier entidad que hay que hace cosas muy buenas, ¿no? Que es la evangelización. Estuvimos en abril, Ramón el administrador y un servidor, en la presentación de los proyectos de la Fundación La Caixa. Pues ahí podía haber más de 40 entidades del tercer sector. Bueno, pues todas muy buenas, todas haciendo obras muy buenas y muy saludables, por supuesto. Pero yo lo que decía, yo lo que me preguntaba y me hacía eco en mi interior, ¿no? ¿Qué es lo que nos difiere? ¿Qué es lo que nos diferencia de estas entidades? La evangelización. O sea, presentar a la persona que acogemos no solamente la necesidad material, que sí que es urgente a veces, ¿no? Y que hay que presentarla, ¿no? Sino presentar al verdadero tesoro que tiene Cáritas, que es el Señor, ¿no? Que nosotros seguramente pues habrá en muchas ocasiones que no podamos atajar esa necesidad, ¿no? Pero lo que sí debemos de ofrecer es, sigo diciendo, el mejor tesoro y la mayor belleza que tenemos, que es el Señor, ¿no? Pues esas son las líneas más. Y después me has preguntado lo de... Sí, ¿cómo está nuestra Cáritas? Sí, bueno, pues yo veo una Cáritas muy saludable, gracias a Dios. Yo estoy aprendiendo muchísimo, tanto de los voluntarios como de los trabajadores, ¿no? Me parece una Cáritas muy rica en proyectos, me parece una Cáritas muy rica en voluntarios, me parece una Cáritas muy rica en trabajadores. Y bueno, me parece que Cáritas tiene mucho prestigio dentro y fuera de la Iglesia, por lo cual digamos, nuestro trabajo es mantener ese prestigio a base de nuestro trabajo y sobre todo a base de nuestro testimonio, ¿no? Esa también es una de las líneas muy claras que tenemos en el equipo directivo, ¿no? El testimonio que tenemos que dar como cristianos y como católicos, y sobre todo cuando a mí me dicen ¿para ti qué es Cáritas? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es la expresión concreta de la mano cariñosa que Dios tiende a las personas, ¿no? Pues eso es, yo entiendo así Cáritas y como la veo. Exacto, son las líneas, como diríamos, el fundamento, ¿verdad? De toda nuestra acción y de toda nuestra... Y desde la Secretaría General, Mónica, ¿qué novedades puedes contarnos? ¿Qué novedades ha habido en estos 2 años? 2 años, bueno, pues como bien dice José Luis, tenemos una Cáritas muy rica con muchos proyectos. Hay 43 programas divididos en 9 áreas, y eso significa que nos montamos en un coche en marcha y a mucha velocidad, es decir, que hemos intentado que ese coche no frenara. Entre las novedades que podemos decir, pues ha habido varias desde el punto de vista del voluntariado, pues ha sido la constitución del equipo motor de voluntariado, que también hemos presentado aquí en Diaconía, y que fue también dar respuesta a una de las líneas que aprobó la declaración final de la anterior asamblea, al promover el voluntariado. Una de las primeras medidas que tomamos nada más entrar fue la creación de una figura nueva, que es el gestor de proyectos, una persona responsable que centralizara ella misma todos los programas y proyectos que tiene Cáritas de cara a la financiación y a la justificación de los proyectos, porque sí que tenemos claro
Cada euro que recibimos en Cáritas, bien de donativos o de financiación pública, tiene que ser transparente y estar bien justificado. De ahí que fuera una de las primeras medidas que tomáramos. También en estos 2 años no ha sido fácil, y gracias pues también al trabajo realizado por el equipo de psicólogas que tiene Cáritas Diocesana, han empezado a caminar este mes de octubre el proyecto Santa Difna, que es de atención a los participantes que tienen enfermedad mental. Ha sido una de las grandes pobrezas que se ha puesto de manifiesto después del coronavirus. Lo hemos tratado recientemente también en una de las jornadas de urgencia de Cáritas, y ahí hemos pues trabajado en que pudiéramos acompañar dentro también de las limitaciones que tiene Cáritas, porque no podemos olvidar que estos 2 años no han sido fáciles, es decir, que solo decimos lo que está bien, pero han sido unos años muy complicados también, porque a nosotros nos afectó también como entidad pues la subida de los precios, nos ha afectado, la guerra de Ucrania, por los donativos llegaron con este fin, y eso pues también ha hecho que las cuentas de Cáritas no nos permitieran hacer grandes cosas, pero sí que con los recursos que teníamos pues trabajar mucho en la eficacia, en la eficiencia. El administrador no ha podido venir, pero sí que en estos 2 años pues sabemos que se ha vivido pues que todo saliera y que pudiéramos salir adelante y que fuera una Cáritas sostenible. De ahí que pronto pues también se presentara un portal de transparencia donde todas las personas que quieran en caritastoledo.com pueden encontrar toda la información económica y de personal de Cáritas, y todas las cuentas se auditaran. También en este tiempo pues hemos cumplido la ley, había que hacer un plan de igualdad, un protocolo de abusos, y hemos cumplido esta ley, y ahora mismo estamos terminando la certificación de 3 proyectos en Cáritas, con el objetivo, ya lo hacemos bien, pero tenemos que hacerlo mejor. Don Francisco también decía la semana pasada, nuestros señores los pobres, pues para los pobres nos tenemos que formar bien también los trabajadores, y que todos los procesos pues sean lo mejor, lo más eficaces y eficientes posibles. Bueno, vemos que han sido 2 años con unas líneas muy auténticas, muy claras, muy marcadas, y con muchos hitos que se han ido superando. Y hablaba nuestro director, cómo dentro de esas líneas centrales de la actuación de Cáritas, del ser de Cáritas, está la evangelización. Es lo que nos da consistencia y para lo que estamos también, además de acompañar en todos los sentidos a las personas que sufren cualquier tipo de pobreza. Es un eje central, como decimos, pero es verdad que muchas veces los propios voluntarios de las Cáritas parroquiales se preguntan cómo hacer esta evangelización. A veces muchas de las personas que acompañamos son de otras religiones, profesan otra fe, muchos no lo sabemos, porque quizá en ese querer acompañar las necesidades más básicas olvidamos tratar otros aspectos, acompañar otros aspectos. ¿Cómo animamos a los voluntarios de las Cáritas parroquiales en esta tarea de evangelización? Mira, cuando Jesús empezó el ministerio público, lo hizo en la sinagoga de Nazaret, y dicen que les cogió el rollo de la ley y abrió el rollo, y entonces leyó un pasaje del profeta Isaías, donde decía aquello de: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Luego, toda la vida de Jesús es eso, dar la buena noticia a los pobres. Una vez él daba la buena noticia a los pobres, pues curando a los enfermos o resucitando muertos. Otras veces a lo mejor dando la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Otras veces perdonando. Pero siempre era la proyección o el espejo de Dios, porque la gente que veía a Jesús veía la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Su persona era evangelizadora y atendía especialmente pues a los más necesitados, que eran los que necesitaban y se acercaban más a él, ¿no? Pues tanto nosotros, los trabajadores, los voluntarios, las parroquias, pues tenemos que ser evangelizadores haciendo caridad. Y primero nos tenemos que dejar evangelizar nosotros, ¿no? Pues una de las cosas que no es nueva, pero ahí seguimos intentando, de verdad, y la Cáritas diocesana se vuelca en ello, que haya una identidad verdaderamente cristiana, ¿no? Y creyente. Que los que están trabajando allí, por ejemplo, los trabajadores, pues verdaderamente se dejen evangelizar
en la oficina donde están haciendo números, o cuando están atendiendo a un emigrante que viene y que no sabe el pobre qué hacer y que se encuentra en la calle, o al que viene a pedir un alimento porque no tiene comida, ¿no?, para comer, ¿no? Pues en la acogida con cariño, en la acogida con misericordia, sabiendo que lo que estés haciendo, estás haciendo lo que Jesús dijo, anunciar la buena noticia a los pobres, ¿no? Entonces, primero es formarnos nosotros, ¿no? Entonces, esa idea de la formación, no solo de la formación que se organiza en toda la formación de los trabajadores, sino también en la formación espiritual, en los retiros, en la participación en celebraciones litúrgicas, el animar a vivir una vida de creyentes y participar en esa vida de creyentes. O sea, primero dejarnos nosotros evangelizar, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Y luego ya en segundo lugar es decir, actuar como nos dijo Jesús, porque tampoco hay que inventar mucho, ¿no? Jesús dijo, yo estaba enfermo y vinisteis a verme, tuve hambre y me disteis de comer. No dijo que tenían que tener una preparación especial o que tenían que tener unas cualidades especiales, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba enfermo y vinisteis a verme, ¿no? Pues cuando un voluntario en las parroquias pues atiende a unas personas necesitadas, y lo hace no como decía José Luis, no como otros grupos que practican la solidaridad, pero no la caridad, no hablamos nosotros. Si nosotros lo hacemos por amor a Dios, por amor a Jesucristo, que nos dice que tenemos que amar al prójimo como a Él, por lo tanto evangelizamos cuando lo hacemos con amor. Entonces sería animar, y lógicamente esa es también una tarea importante, a que todos en los voluntariados, en las diversas parroquias, en su formación espiritual, en sus encuentros de oración, pues verdaderamente se llenen de ese deseo de amar a Jesús con todo su corazón, porque amando a Cristo podremos amar al prójimo como Jesús nos ha enseñado. Buen programa también. José Luis, también a lo largo de estos 2 años se ha retomado este encuentro en las parroquias, con las Cáritas parroquiales, con los voluntarios de las Cáritas parroquiales. ¿Cuál es vuestra experiencia de estos encuentros que celebráis con ellos periódicamente? Para nosotros es una fiesta, ¿no? Salir del despacho y de Toledo para nosotros es, vamos, yo me encuentro muy feliz. Yo a veces lo comparo, ¿no?, cuando estábamos en el cole, pues cuando nos acaban de excursión, ¿no?, algo parecido, ¿no? La verdad es que te acogen con un cariño y un afecto que la verdad es que a mí me llegan muchas al corazón, ¿no? Bueno, y ya que lo dices, pues yo quería destacar dos actitudes que a mí por lo menos me edifican un montón, ¿no? Que uno es la humildad. Tú vas y preguntas, bueno, ¿y qué hacéis y tal? Y dices, no, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Y empiezan que si repartimos, que si subimos, que si bajamos, que si el economato, que si visitamos, que si no visitamos, que si llevamos... Y dices, bueno, no hacen nada, ¿no? Puede hacer mucho, ¿no? Además con esa humildad de que, bueno... Pero a mí lo que me edifica un montón es su fidelidad, ¿no? La última visita que hicimos, pues había voluntarias, digo voluntarias porque todas eran mujeres menos 2 hombres, pues llevaban 25 años, 30 años llevaban, ¿no? Con una alegría, y decían que era su estilo de vida, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero, ¿no? Pues que Dios me dé los años que me dé, pero que pueda vivir como ellas, ¿no? O con esa fidelidad, que además me parece que demuestran que no están ahí por simple sentimentalismo, ¿no? Porque en un momento dado me he encontrado con una persona que pide, me ha llegado al corazón, ¿no? Y esa sensibilidad que a veces tenemos, ¿no?, pues nos lleva pues a comprometernos hasta que se nos acaba, ¿no? No, estas personas están de verdad fieles al Señor, fieles en su compromiso, porque están viviendo esa caridad que Dios nos pide, ¿no? Un día y tras otro, que es el que yo creo que de verdad nos lleva pues a querer al Señor, y a querer a las personas, ¿no? Yo creo que a mí me edifica un montón cada vez que salimos. Se aprende mucho, ¿verdad?, de ese contacto. Pero ¿cómo está ese voluntariado, Mónica? ¿Cómo es? Pues es un voluntariado, el voluntariado de Cáritas es un voluntariado, como bien ha dicho José Luis, muy fiel, muy comprometido. Lo vemos aquí cuando vienen los voluntarios, con voluntariados con muchos años, con mucha experiencia y sobre todo con una fe sencilla. Y esa fe sencilla es la que pues te acerca y acerca el amor de Dios que decía
el delegado episcopal pues a las personas. Si es verdad que es un voluntariado que ahora mismo pues también necesita renovarse porque, como bien he dicho, hay nuevas pobrezas, hay muchas personas que vienen de fuera y los trámites pues administrativos son complicados, y si no hacemos un buen acompañamiento, pues en vez de ayudar, pues estamos haciendo el mal, y a veces que de forma sin quererlo pues no estamos ayudando. Por eso desde Cáritas sí que estamos trabajando pues para formar ese voluntariado, para que haya un mayor compromiso y pues para que también podamos ir dejando paso a las nuevas generaciones, que necesitamos de su entusiasmo, de su ilusión, de su creatividad. Todos juntos pues podemos seguir caminando en Cáritas Diocesana de Toledo. Tenemos también una pregunta para nuestro delegado episcopal en torno al 60 aniversario de la Constitución Canónica de Cáritas Diocesana de Toledo, que se celebrará, Dios mediante, el próximo 2024. ¿Qué significado tiene esto para nuestra Cáritas? Pues eso que han dicho los dos, ¿no? La fidelidad. Porque son 60 años haciendo caridad, que son más, ¿eh? El otro día yo pensaba, la Iglesia desde el principio empezó haciendo caridad, ¿no? Pues bueno, aquí nosotros, Santa Leocadia era una virgen consagrada que se dedicaba a hacer la caridad en Toledo, en el siglo IV. Santa Casilda, fijaros que tenemos aquí nosotros el asilo de Santa Casilda, era hija de un musulmán, y ella se convirtió a la fe cristiana y su padre le prohibía el hacer la caridad, porque lo que hacía era llevar comida a los cristianos que estaban encarcelados y que estaban aprisionados, ¿no? Y estamos hablando del siglo un poquito más tarde, del siglo VI, VII. Y luego pues tenemos hasta nuestros días, pues yo qué sé, por decirte algún caso, pues el mismo cardenal Sancha, ¿no? El último arzobispo beatificado, que murió, dicen, porque él ejercía mucho la caridad y había salido ese día, un día de frío, de aquí de humedad en Toledo, había salido a atender a los pobres y cogió una pulmonía y pues moriría luego por ello, ¿no? Y está beatificado, ¿no? como obispo, como pastor de los pobres, ¿no? Atendiendo a los pobres. Bien, digo por eso que la caridad ha sido siempre, ¿no? Pero claro, la caridad no se puede hacer así suelta, ¿no? Hay que ir de alguna manera pues buscando solidarizarse unos a otros, hacerla de una manera organizada, porque hay muchas cosas, como decían también, en las que hay que profesionalizarse, en las que hay que prepararse, en las que hay que conocer cómo saber atender, cómo saber ayudar. Y entonces, pues ya desde el año 1940 y tantos, ya se empezó a hacer caridad aquí, como se hacía en otras partes del panorama español, como venía ya desde Europa después de la Guerra Mundial, ¿no? Pero hasta ese año en que el cardenal Pla y Daniel, ya en un momento determinado, pues viendo lo que hacía la Acción Católica, los secretariados de caridad que habían, que ejercían ya la caridad en las distintas parroquias, pues quiso, y entonces ya se empezaba a fundar en España, quiso institucionalizar y diríamos, erigir lo que es la Cáritas diocesana. Y entonces es lo que vamos a celebrar ahora, ¿no? Ese documento donde el cardenal firma diciendo que, visto lo que está sucediendo, lo que quiere atender, cómo se quiere buscar mejor atender a los más pobres, pues constituía y fundaba la Cáritas Diocesana de Toledo. Pues desde entonces, fíjate, son 60 años en los que ha habido esa fidelidad en tantos lugares, en tantas parroquias, en tantas comunidades, donde se ha seguido atendiendo pues, a los más pobres, a los más necesitados. Entonces, para nosotros de alguna manera es una fiesta, ¿no? Porque damos gracias a Dios, porque nos permite, porque realmente es un regalo que Dios nos hace, el que podamos ser servidores de la caridad dentro de la Iglesia. Porque podíamos hacer otras cosas, ¿no? Pero Dios nos ha querido en este campo y es un campo muy bonito y muy importante, ¿no? Y por lo tanto darle gracias porque estamos colaborando con Él en hacer la caridad en la diócesis de Toledo a través de la Cáritas diocesana. Entonces es un poco lo que queremos hacer, es hacer fiesta gozosa de tantos años de fidelidad desde que se fue erigido canónicamente. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra generosidad en este espacio, pero también
al tomar las riendas de, como decía Mónica, este vehículo en marcha con tantos proyectos y tantas personas que es nuestra Cáritas. Y nos despedimos en un fin de semana que ha sido intenso, en el que celebramos también mañana la Jornada Mundial de los Pobres, con estas imágenes que nos ayudarán también a tener muy presentes a estos hermanos a los que tratamos de acompañar cada día. Nos vemos en próximos programas. Dios les bendiga. Ante el gran río de pobreza que atraviesa nuestras ciudades y que incluso amenaza con desbordarse, el Papa Francisco nos invita a hacernos más sensibles y a comprometernos bajo el lema "No apartes tu rostro del pobre". La celebración de esta jornada nos ofrece la oportunidad de orar, de pedir al Señor el hermoso don de servir con misericordia a los más pobres y excluidos. ¿Lo harás?